Menciona que el objetivo de la economía del comportamiento es comprender estas limitaciones, él la llama fuerzas ocultas, para encontrar soluciones a problemas comunes que afectan nuestra vida personal, profesional y pública. ¿Sí? Un poco de historia, esta es la parte más teórica del curso, y en realidad la economía del comportamiento no es tan nueva como se piensa, pues en realidad desde Adam Smith ya se hablaba de lo que hoy es la economía del comportamiento. Adam Smith es famoso por su libro La riqueza de las naciones, pero él también escribió la teoría moral de los sentimientos, ¿sí? Y en este libro Adam Smith hablaba de que el comportamiento de una persona se determina por dos fuerzas, las pasiones y un espectador imparcial. Entonces, dentro de las pasiones mencionaba que teníamos necesidades básicas, hambre, necesidad de ropa, etc. Emociones como el miedo, la ira, y también hablaba de el dolor físico o el dolor emocional. Y decía que para nosotros sobrellevar estas pasiones teníamos que comportarnos como si hubiera un espectador imparcial fuera de nosotros que vea las cosas y nos diga qué es lo mejor. Que no sienta, como que se aísle de los sentimientos y que nos diga, no, el comportamiento que uno debe seguir es este. Se van a dar cuenta que esta idea en realidad es la que sigue la economía del comportamiento hoy en día. Bueno, en la primera mitad de los años del siglo pasado, entre 1940 y 1950, se da un gran desarrollo de las ciencias exactas, y de la física, de la química, de la biología, ¿sí? Y entonces se tiene la idea de que la economía debería ser como estas ciencias, ya no una ciencia social, sino una ciencia exacta con un montón de matemática y con axiomas y teoremas fijos, ¿no? Y una persona que colaboró mucho con eso es Paul Samuelson, que popularizó el enfoque de las preferencias reveladas. ¿Qué es esto del enfoque de las preferencias reveladas? Quiere decir que los economistas asumen que cuando nosotros elegimos algo, esa elección es la que maximiza nuestro bienestar, dada nuestra restricción presupuestaria. Un país que hizo bastante de eso fue Holanda, por ejemplo. Solo el 27% donaba, mientras que en estos países están cercanos al 100%. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando en Alemania uno va y se presenta para ver si es donante de órganos o no, la opción determinada es ser donante, ¿sí? Entonces viene un cuadro que dice lo siguiente, hay un cuadrito así y dice, no quiero, me pongo a pensar cuando me muera, me van a sacar los órganos, no me van a sacar los órganos, ¿sabes qué? Mejor no tomo una decisión, lo dejo ahí, ¿sí? Esa es una explicación. Otra explicación es que piense que, bueno, la opción que me están dando es la opción que debe ser. En esta opción de quiero ser donante, solo alrededor del 40% marcaba que quería ser donante. En esta opción de no quiero ser donante, el 80% no marcaba nada y entonces iban a ser donantes. Y en la opción en la que tenían que escoger entre sí y no, alrededor del 60% marcó que sí, ¿sí? Y entonces eso nos muestra también que en realidad ellos tenían la intención de serlo, ¿no? Hay un 60% que sí quería ser donante y marcó sí, pero el hecho de que les cambie la opción en cómo eligen hace que esa intención no se refleje en la realidad. Este efecto, que acá 89% prefería la taza, mientras que acá solo el 10% prefería la taza. Y cuando el chocolate y la taza no eran de ninguno, sino que estaban acá y les decían, bueno, ¿cuál prefieres? El 60% prefería la taza, ¿sí? Pero 60, esto le falta pila, pero bueno, 60% versus 90 en un caso. La única diferencia es que en un caso yo era dueño de la taza y en el otro, bueno, pues estaba la taza ahí y yo podía escoger. Y finalmente esto también se ve reflejado acá, que es los estudiantes que tenían la taza estaban dispuestos a vender la taza por $4.50 en promedio, mientras que los estudiantes que no tenían la taza estaban dispuestos a pagar solo $2.25 por esa taza. Y la tasa era la misma y los estudiantes eran los mismos de una clase, pero la disposición a pagar se veía afectada por el simple hecho de tener propiedad sobre la tasa. Y este es el efecto pertenencia, que se ve en
un sinnúmero de bienes, salvo en aquellos bienes que yo compro sabiendo que lo voy a revender. Si yo compro algo que sé que es para venderlo, ahí sí ese efecto no se ve. Tampoco se ve con el dinero, porque si se vería con el dinero no habría esto, ¿no? Porque es un intercambio de dinero por el bien. Entonces, con bienes que sé que yo me voy a quedar, sí se ve, pero con bienes como el dinero o bienes que voy a revender, no se ve. Contabilidad mental. ¿Qué es la contabilidad mental? En la economía neoclásica asume que todos nuestros ingresos y todas nuestras ganancias van a una sola cuenta, ¿sí? Entonces, nuestro salario a una cuenta, todos nuestros gastos del mes a una sola cuenta, todo está ahí. Y si tengo que ganar, si pierdo, si tengo una emergencia médica y tengo que pagar por esa emergencia, es un costo de esa cuenta grande, ¿sí? Si por ahí tuve un ingreso extraordinario porque alcancé una meta de ventas, va a esa cuenta. Y si es que esa pérdida y ese ingreso se contrapesan, son la misma magnitud, en realidad mi bienestar no ha cambiado, porque tengo la misma cantidad de dinero y no ha habido cambios en mi contabilidad. Pero en realidad, Richard Thaler encuentra que nuestra mente no funciona así, sino que tenemos diferentes cuentas para diferentes cosas, ¿sí? Entonces, tenemos una cuenta de nuestro salario. Tenemos una cuenta de, bueno, ustedes, yo no tengo, salario de mis hijos, la escolaridad. Tenemos una cuenta para comida, tenemos una cuenta para vestimenta, tenemos otra cuenta para diversión, ¿sí? Y si un día salimos y gastamos de más porque estuvo entretenida la fiesta, al día siguiente vamos a sentirnos mal, a pesar de que hayamos tenido un ingreso mayor ese mes. Vamos a decir, pucha, he gastado demasiado, como he gastado mucho esta noche. No nos vamos a poner a pensar, bueno, de repente después, pero en ese momento no vamos a pensar, sí, pero tuve un ingreso extraordinario y con eso lo cubro, ¿sí? Y Richard Thaler da este ejemplo, ¿no? Dice, los esposos Pérez tienen ahorrados $15,000 para comprar su casa de playa y esperan adquirirla en unos 5 años. Su dinero gana 10% al año en un depósito a plazo fijo. Tienen $15,000 en un depósito a plazo fijo que gana 10%. Y esos mismos señores Pérez se acaban de comprar un carro que costaba 11,000 y para el cual lo están financiando con un préstamo vehicular en el cual pagan 15%. Claramente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo podría haber usado parte de este dinero, de los 15,000, para comprar el carro y evitarme pagar un diferencial de tasa de 5%, ¿sí? Eso suena irracional, pero en muchos casos ocurre. ¿Por qué? Porque yo asigno mi dinero, ahorro para mi casa, préstamo para el carro. Y me siento mal si es que compro el carro y mis ahorros se ven, ya no tengo 15,000 para la casa, solo tengo 4. ¿Sí? En ese momento me siento mal, mis ahorros se han visto disminuidos. No me pongo a pensar que, bueno, sí, tengo 4, pero estoy comprando el carro, no voy a pagar la tasa de interés, estoy ganando 5% mensual, 5% al año, etc. ¿Sí? Richard Thaler contaba otro ejemplo de un profesor de finanzas, colega suyo, que decía que tenía un fondo para dinero que iba a donar a fin de año a una obra de caridad. Pero cada vez que ese profesor tenía un inconveniente financiero, sacaba plata de ese fondo, ¿sí? Entonces, no sé, él aportaba, digamos, a la caridad $100, no sé cuánto, mensuales, a un fondo que al final de año lo donaba. Pero si en ese momento su hijo se enfermaba y tenía que gastar de más, iba al fondo, sacaba plata de ese fondo y pagaba la emergencia, ¿sí? Y eso hacía que no sienta que estaba perdiendo dinero. Porque cada vez que tenía una pérdida o un gasto extra, sacaba plata de ahí y decía estoy cubierto. Lo que estaba haciendo es tener un seguro, ¿sí? Pero como era plata para la caridad, que él pensaba era un aporte a la caridad, se sentía bien porque estaba aportando a la caridad y además se cubría de posibles gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía una cuenta para caridad, tenía una cuenta de pérdidas y esa cuenta de pérdidas la cubría. Decía, en realidad no estoy perdiendo, porque igual iba a donarlo, me cubro. Eso desde el punto de vista racional, económico, repito, neoclásico, no tiene sentido porque al final el resultado es el mismo, o sea, si no, igual lo ibas a donar.
Y esta es otra pregunta que estuvo en la encuesta. En esta sí no tuve éxito, pero creo que es por los montos. De las personas que me respondieron, ¿cuántos pensaron en cuánto en realidad cuesta una entrada al cine? Porque en realidad la entrada al cine ahora está a 20 soles o 25 soles. ¿Sí? De repente fue por eso. Pero bueno, hay dos opciones o dos situaciones. En la opción 1, tenemos 100 soles y queremos comprar una entrada al cine que cuesta 10. Salimos de la casa y nos dimos cuenta que hemos perdido un billete de 10 soles. Ya no tenemos 100, tenemos 90. Igual van al cine y la mayoría respondió sí. ¿Ok? La siguiente situación es distinta. En la siguiente situación es, usted cuenta igual con 100 soles, quiere ir al cine, compramos la entrada por adelantado y el día que estamos yendo al cine nos dimos cuenta que la perdimos la entrada. ¿Igual va al cine? La mayoría me respondió sí, ¿ok? Pero entre la opción B y la opción A, ¿en cuál creen que hay mayor probabilidad de ir al cine? En la A, ¿sí? Pero en realidad, al final es lo mismo. Perdí 10 soles, solo que en un caso era un billete y en el otro caso era una entrada. Pero son 10 soles, ¿sí? ¿Qué pasó? Que yo en mi contabilidad tenía presupuestado gastar 10 soles en el cine. Y ahora que perdí la entrada y voy a comprar otra, ya no voy a gastar 10, voy a gastar 20. En esta cuenta cine estoy gastando 20 y yo tenía presupuestado 10, entonces de repente ya no voy. No me pongo a pensar de que, bueno, el billete de 10 soles vale lo mismo que la entrada que perdí de 10 soles y al final, en realidad, tengo 90 y voy a gastar 10, me voy a quedar con 80. Ese pensamiento no lo llegamos a hacer porque tenemos distintas cuentas. Y acá viene una cosa que se llama sesgo por la tarifa plana. Un economista neoclásico asume que para seleccionar un servicio de telefonía fija móvil o internet, los usuarios eligen el plan que, dado su consumo, dado el consumo que ellos tienen al mes, minimiza su costo. Sí, yo calculo más o menos cuánto consumo al mes y dado lo que voy a consumir al mes, escojo un plan que minimice lo que pague. Es totalmente racional. Sin embargo, la evidencia en esto es para el caso de Estados Unidos, muestra que muchos usuarios seleccionan un plan de tarifa plana que, dado su consumo, en realidad no está minimizando su costo. Podrían tener un plan de pago por servicio que al final del mes haga que paguen menos de lo que están pagando mensualmente. ¿Sí? ¿Y esto por qué se da? Sí, una razón puede ser falta de información, pero además de la falta de información, tenemos 3 factores que explican esto. El primero, precisamente, es la contabilidad mental, y es que yo, al pagar un monto fijo mensual por adelantado, estoy separando el beneficio de utilizar el bien con el costo del mismo. ¿Sí? Ya no estoy pagando por uso, sino que pago un monto fijo, separo eso y digo, bueno, este es mi costo, pero tengo un plan que me permite llamar tantos minutos y usar tanto internet. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, si fueran a un restaurante en el que por cada vez que coman, les cobran. Por cada cucharada que están comiendo, les van cobrando. ¿Sí? De repente, al final, terminan pagando menos de lo que les cuesta un buffet. Pero estoy seguro de que nadie preferiría esa opción. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los taxímetros. ¿Sí? Cuando han tenido la posibilidad de subirse a un taxi con el taxímetro, están atentos al taxímetro y si les toca un semáforo dicen, pucha, ¿y a qué hora avanza? Porque va avanzando cada vez que están ahí consumiendo. Y de repente esa opción es la que maximiza, o en este caso la que minimiza lo que van a pagar. ¿Sí? Pero se sentirían más cómodos de saber que van a pagar. Lugares que son por horas, sino por minutos. Sí. En verdad son más beneficiosas que las playas por hora. Sí. Sí. Eso es. Y por ejemplo, imaginémonos que tienen 2 opciones. Una opción es se van a ir de vacaciones en julio del próximo año, a donde sea, y les dan la opción, y esas vacaciones les va a costar, sí, justo para junio del próximo año, se van de vacaciones en 10 meses,
Y las vacaciones cuestan 1000 soles, digamos. La primera opción que tienen es pagar 100 soles mensuales desde ahora, llegan al mes 10 y se van de vacaciones. Esa es la opción 1. La opción 2 es pasan los 10 meses, se van de vacaciones, regresan de vacaciones y empiezan a pagar 100 soles durante los siguientes 10 meses. ¿Qué opción prefieren? ¿La opción que empiezan a pagar ahora, se van de vacaciones y después ya no tienen nada que pagar? ¿O la opción en la que esperan 10 meses, se van de vacaciones y empiezan a pagar durante 10 meses? ¿Qué opción eligen ustedes? Depende de su liquidez. Ya. Imaginémonos que tiene el dinero en ese momento como para poder pagar los 10 meses, o tiene el dinero para pagarlo de acá, pero igual va a pagar 10 meses. Hay gente que lo paga antes, hay gente que lo paga después. ¿Sí? Puede poner el dinero en el banco si quiere. Ok, hay discusión entre cuál opción escogen. Ahora imaginémonos que van a comprar un televisor. Igual, pueden esperar 10 meses pagando los 100 soles y se compran en el mes 10 el televisor de 1000 soles. O pueden esperar 10 meses, se compran el televisor y empiezan a pagar después. ¿Qué opción prefieren? ¿Alguien prefiere pagar después? ¿Alguien que prefería antes las vacaciones prefiere pagar después por el televisor? ¿No? ¿Nadie? Yo sí. Lo racional es pagarlo después, porque hay un costo del dinero en esos 10 meses. ¿Sí? Eso está claro. Lo racional desde el punto de vista neoclásico es pagarlo después. Pero ¿qué pasa en el caso de las vacaciones? En el caso de las vacaciones, me voy de vacaciones y estoy pensando que, pucha, regreso y tengo que empezar a pagarlas. ¿Sí? Entonces, fácil, prefiero pagarlas antes para irme y estar feliz. Llego al mes 10, terminé de pagar las vacaciones, me voy feliz y cuando regrese me olvido porque ya no tengo que pagar nada. Pero el debate no fue entre si es que estaba bien que se cobre el extra o no se cobre el extra, si se debía permitir cobrar el extra o no cobrar el extra. El debate estuvo en cómo se decía, cómo se fraseaba este cobro extra. ¿Sí? Entonces, las empresas de tarjeta de crédito, obviamente al principio intentaron que se prohíba ese cobro extra. No lo lograron. Y entonces el debate fue, no digas que a las personas que van a comprar con la tarjeta de crédito les vas a cobrar más. Di que el precio es tal y a las personas que no paguen con tarjeta de crédito les vas a hacer un descuento. Y ese fue el debate. Al final, o sea, es lo mismo. Al final del día, la persona que iba a pagar con tarjeta de crédito iba a pagar 1% más y la persona que pagaba en efectivo iba a pagar 1% menos. Que si yo tengo 10, le ofrezco 1, para este receptor va a ser mejor tener 1 que decir que no y quedarse con nada. ¿Sí? Eso es lo racional desde el punto de vista neoclásico. Pero ¿qué pasa en los experimentos y en la realidad? Es que en realidad si es que le ofrece 1, este receptor lo rechaza y le dice, ¿sabes qué? No seas egoísta, los dos nos quedamos con nada. ¿Sí? Y entonces, la evidencia nos muestra que ofertas menores al 40% del monto son rechazadas. ¿Sí? Y en general la mayoría de gente ofrece algo cercano al 40, 50%. ¿Por qué? Uno, porque tiene miedo de que lo rechacen, no piensa como una gente totalmente racional y dice, él es totalmente racional y si le doy 1, me va a aceptar porque 1 es mejor que nada, sino que piensa, pucha, si le ofrezco 1, va a decir que soy un egoísta y me va a rechazar y yo me voy a quedar sin nada y él se va a quedar sin nada. Mejor le ofrezco 4 y me aseguro 6. Y para terminar la parte del día de hoy, vamos a ver en términos generales cómo la economía del comportamiento puede ayudar al diseño de políticas públicas y políticas regulatorias. En las siguientes clases vamos a ver detalles más específicos, pero este es un marco general. Y lo primero que quiero dar a entender es que el racionalismo económico, esta teoría neoclásica que ha servido para informar políticas públicas a nivel mundial, es útil y sirve, ¿sí? Y de hecho tenemos ejemplos donde
este caso de tener que personas que hacen un análisis costo-beneficio y que en base a su análisis costo-beneficio deciden, funciona. Y la recomendación que un economista puede dar y generalmente da es alinear incentivos, ¿sí? Es no generar incentivos adversos. Este programa no funciona porque los incentivos no están bien puestos. Hay que cambiar los incentivos para que funcione. Hay que alinear incentivos. Y es realidad, y uno de los países que más ha aplicado este tema es Singapur, ¿sí? Utilización de incentivos para modificar comportamientos, llámense multas, llámense impuestos, tasas, etc. En varios casos funcionan. Uso de análisis costo-beneficio. Por ley en Singapur, toda política, bueno, acá también, pero no de la misma forma, debe pasar por un análisis costo-beneficio. Pero un análisis costo-beneficio verdadero, que demuestre que la política que se está implementando genera un beneficio a la sociedad, ¿sí? Y lo usan. Y tienen un mercado libre donde entienden a la regulación como promover competencia y evitar que se abuse del poder de mercado. ¿Ok? Recomendaciones que cualquier economista neoclásico daría y que Singapur las ha usado bastante bien y les ha servido para desarrollarse en los últimos años con gran velocidad y un crecimiento sostenible. ¿Eh? Entonces, las herramientas y los consejos dados por la teoría económica neoclásica son y van a seguir siendo parte esencial de la caja de herramientas de cualquier política, sea de desarrollo, regulatoria, etc. Pero tenemos a la economía del comportamiento como un complemento que puede ayudar a mejorar, ¿sí? De hecho, la atención de todos se ha ido acá, me imagino. Y este es un ejemplo de cómo una política que puede estar bien pensada y que puede tener una buena intención, falla al final por no haber entendido el modelo mental que sigue todo el proceso, ¿sí? Y este es un ejemplo que, de hecho, cualquiera que ve esta foto piensa que es un chiste. Probablemente esta foto lo sea, pero ocurrió en la realidad. Y una amiga en la maestría que había trabajado en Naciones Unidas me contó que como parte de un programa que tenía el PNUD para salud sexual reproductiva, tenían repartir preservativos. Y tenían que repartir el preservativo junto con una hoja informativa para enseñar a la gente cómo usarlo. Pues pasó que los encargados de distribuir engramparon las hojas informativas a los preservativos. ¿Sí? A todo el mundo acá le suena cómo pudo hacer eso, ¿sí? Pero lo hicieron. Y entonces toda la inversión que habían hecho en el programa se fue al tacho y tuvieron que más bien gastar en ir a recoger todo lo que se había distribuido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente yo tenía en la teoría que, bueno, usar el preservativo obviamente es bueno, es un método anticonceptivo, pero al momento de diseñar la política no me puse a pensar que al final de la cadena, en el último paso, la persona que iba a distribuirlos podía cometer este error. No se me ocurrió, jamás se me hubiera ocurrido que alguien podía engraparlo, pero pasó, ¿sí? Un ejemplo más cercano es en el caso de las cocinas mejoradas para Caliwarma, acá en Perú. Igual, el PNUD financió el programa, son cocinas mejoradas que permiten preparar los alimentos para los niños en los colegios, pero ¿qué pasó? Se hizo las cocinas a tamaño estándar, ¿sí? Y esas cocinas funcionaban bien en los colegios, la mayoría de colegios que tienen cierto tamaño, pero habían colegios en ciertas zonas que son multigrado, colegios más chicos, donde no hay más de 10 alumnos por clase, donde no había ningún ambiente en el colegio donde la cocina entrara. ¿Sí? Era imposible, tenían que construir un salón, una aula nueva que sirva de cocina para la cocina que se había elaborado para el programa. ¿Qué pasó? Otra vez, no tomaron en cuenta el punto final del diseño. Ahora, claro, estas fallas probablemente no sean fallas de aversión a la pérdida, de contabilidad mental, son fallas bastante lógicas que uno podría haber llegado a concluir si es que llegaba hasta el final y se ponía a ver todos los colegios, ¿sí? Pero así como hay estas fallas, también existen fallas de política en las que simplemente por el modelo que tenemos en la cabeza no funciona.
Y un ejemplo es en el caso de una política en la India para disminuir los efectos de la diarrea. Está demostrado científicamente que dar sales rehidratantes en caso de niños con diarrea es bueno, porque obviamente los niños pueden estar deshidratados y desnutridos y las sales rehidratantes, tomar las sales rehidratantes es una política de salud adecuada. Se distribuyó las sales rehidratantes entre las madres de la India, pero se vio que el 65% de las madres no le daban las sales rehidratantes al niño, a pesar de que había ido el médico y le había dicho que era bueno para cuando tenga diarrea. ¿Por qué creen que no se las daban? Porque en el modelo mental de la madre, el niño lo que estaba, era como tener, lo que dicen ellos, era, la madre dice que su hijo era como un colador en ese momento. ¿Y cómo lo iba a sanar? Echarle más agua. ¿Sí? Esa fue la analogía que utilizaron las madres al momento de ¿por qué no le das las sales rehidratantes? Le decían, no, porque si él ahorita está mal del estómago, ¿no? ¿Cómo le voy a dar más agua? No tenía sentido en su modelo mental darles más agua a una persona que estaba con diarrea. No era algo bueno. Tenía sentido darles tostadas o alimentos sólidos, pero no agua. No tenían. Y entonces simplemente no se la daban. ¿Por qué? Por un modelo mental que tenían. Y que es importante que la política que diseña, el político que diseña esto, tome en cuenta. ¿Sí? Lo mismo para caso de políticas regulatorias o políticas públicas en general, como vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Estas son 3 recomendaciones importantes. La primera es que por diferentes motivos, como hemos visto, aversión a la pérdida, sesgo por el presente, que solo me importa lo de ahora, este efecto pertenencia o cualquier otro que puedan ver más adelante, las opciones default y las cláusulas de exclusión voluntaria, esto de cuando está el check en el cuadradito premarcado, son importantes y pueden generar cambios importantes, como hemos visto en el caso de la donación de órganos. ¿Sí? El hecho de tener el check como la opción predeterminada es importante y puede generar beneficios, como en el caso de la donación de órganos, como también puede generar perjuicios, porque te puedes tener un check en algo que no querías y no lo quitas. ¿Sí? Otro es que las personas suelen cometer errores cuando tienen que tomar decisiones bajo un contexto de incertidumbre, como hemos visto en los ejemplos. Entendamos errores como errores desde el punto de vista de un economista neoclásico racional que sabe de estadística y de probabilidad. Y esto lo vamos a ver mucho en la clase 4. ¿Sí? Entonces, acá es importante que el regulador o el hacedor de la política, para prevenir que la persona cometa estos errores, le simplifique el proceso de elección, le haga más claro, le dé con ejemplos las pautas que tiene que seguir y lo que significa cada opción. ¿Sí? En el módulo 4 vamos a ver en detalle esto. Utilizar información saliente es utilizar información que resalte. Como les dije, estoy seguro que en la diapositiva donde salía el preservativo, la atención se fue ahí. ¿Sí? Entonces, es lógico utilizar información en esos casos. Utilizar información saliente para resaltar lo que nos importa que la persona, en este caso el usuario de telefonía, tenga. ¿Sí? De repente marcar en rojo y grande la información funciona. ¿Sí? Hay debates sobre hasta qué punto, tampoco hay que ir a extremos. Por ejemplo, hay un debate ahorita con el etiquetado de los alimentos y el uso del octágono en rojo. ¿Sí? Eso es información saliente, pero desde mi punto de vista, y esto es personal, creo que es un extremo el rojo y la sensación de alerta que puede generar. Pero eso es debatible, pero en todo caso lo que va a hacer ese mensaje es llamar la atención de la persona y fijarse en que algo ahí está mal. ¿Sí? Simplificar el proceso de elección, ya lo dije, utilizar información saliente y aprovechar otra vez más la opción default. ¿Sí? Si yo quiero que la gente done órganos, bueno, pues hagamos que la opción donar órganos sea la opción default. La tercera recomendación es la que ya hemos visto, de la forma en que se presentan las alternativas puede tener un gran impacto en el proceso de toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, lo van a ver con Carlos en la próxima clase, si yo quiero que la gente sea consciente del plan que está escogiendo y de cuánto va a tener que pagar mensual, pues habría que resaltar de alguna forma
¿cuánto implica tener ese plan? Otra información que nunca se da y que creo que sería importante poder darla es cuánto es la penalidad por cambiar el plan, terminar el plan antes de tiempo, ¿sí? Cuando uno hace el contrato, eso es experiencia personal, nunca sabes cuánto vas a pagar por si es que terminas el contrato antes de tiempo. Y de hecho es un monto bastante considerable cuando uno quiere cambiar y llama y te dicen, le quedan 35 días y tiene que pagar tanto si es que quiere terminar el contrato. Es un monto considerable. Me imagino que está en el contrato, no lo sé, nunca lo he leído completo, pero me imagino que debe salir ahí, no lo sé. Pero de repente resaltar esa información, ¿por qué? Porque después genera quejas. Y me imagino que tengo amigos que trabajan en empresas y me dicen que una de las quejas más constantes es ¿por qué tengo que pagar esta penalidad? Y le dicen, señora, porque usted firmó el contrato. Sí, pero ¿por qué? Porque firmó el contrato, pero yo no sabía, pero firmó. Y hay una discusión ahí. Entonces, tratar de esa información, la más importante y la información que puede determinar que diga, oye, pucha, no, si me quiero cambiar en los próximos 18 meses tengo que pagar esta cantidad de plata, mejor me compro un celular más barato, puede influir y mejorar la decisión de la persona. En términos macro, la economía del comportamiento viene siendo bastante utilizada en un término intermedio de la política, ¿sí? En cómo mejorar lo que ya se implementó. Analizar esta política, qué puedo hacer para que sea más efectiva y utilizo la economía del comportamiento en el momento de implementarla. Cómo hacer la implementación más efectiva, ¿sí? Sin embargo, la economía del comportamiento tiene un gran potencial de ser utilizada desde el diseño de la política. Y eso es lo que se hizo en Colombia, ¿sí? El regulador de las telecomunicaciones en Colombia inició un proceso de revisión de sus leyes y de sus regulaciones para plantear desde el punto de vista de la economía del comportamiento nuevas normas que ayuden y sean más efectivas a sus objetivos, ¿sí? Entonces, utilizarlo desde el diseño puede resultar bastante beneficioso, no solo en el tema de telecomunicaciones, sino en general. Este es un ejemplo bastante bonito de economía del comportamiento porque utiliza bastantes conceptos y vas viendo cómo puedes no solo utilizar uno, sino agregar, ¿sí? Entonces, en el caso de Estados Unidos, el aporte para ahorro para fondos pensionarios es voluntario, no es obligatorio como acá, pero se trata de estimular con subsidios al ahorro y etc. para que la gente pueda ahorrar y tenga un plan de pensiones. Entonces, el objetivo de la política era incrementar el porcentaje de personas que contribuyen a un fondo de pensiones. Y no solo eso, sino aumentar la cantidad de ahorro. O sea, no solo el número de personas que ahorran, sino la cantidad que cada persona ahorra. Ese era el objetivo. ¿Ok? ¿Y qué se vio? Bueno, las personas tienen un sesgo por el presente. O sea, el presente importa mucho más que el futuro y por eso es tan difícil ahorrar. Porque hay diversas tentaciones, al final termino gastando más de lo que quería y no ahorré como pensé que podía ahorrar. A pesar de querer ahorrar, al final termino ahorrando menos de lo que quería. Tengo un sesgo, ese es el primer sesgo, y ese es el motivo por el cual la gente no ahorra, a pesar de que racionalmente sería beneficioso ahorrar para el futuro. Ok, ese es el primero. Luego tenemos cómo echaron el sesgo por el status quo. Cuando en la empresa que implementó este proyecto, a las personas ya no les preguntaban si quería participar del proceso para aportar a un fondo de pensiones, sino la opción era, no quiero aportar para un proceso, para un aporte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En ambos grupos ninguno marcaba, ¿sí? Entonces, en los que decía sí quiero ahorrar, como no marcaban, era que no ahorraban, y los que le ponían no quiero ahorrar y no marcaban, se apuntaban automáticamente, ¿sí? Y entonces, digamos que en el año 1, entonces, ¿qué pasó? Bueno, incrementó el número de personas que ahorraban con la opción default,
En el caso en el que tenías que marcar si es que no querías, la gente no marcaba y entonces empezaba a ahorrar por default, ¿sí? Y eso era algo bueno, se usó el sesgo por el status quo para incrementar. Y el incremento fue importante, ¿sí? De 50% de personas que ahorraban, se logró que 90% de personas ahorren, ¿sí? Decidan que iban a ahorrar, se inscriban en el programa de ahorro. De hecho, el cambio era importante. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba? Iniciaban ahorrando el 6%, alrededor del 6% de su salario. Esa era la opción predeterminada inicial. Y era un monto de ahorro muy bajo. No era el monto de ahorro necesario para asegurar una pensión adecuada en el futuro, ¿sí? Y entonces se generó un nuevo problema, que era cómo hacer que los que están ahorrando ya 6% incrementen su tasa de ahorro, ¿sí? Entonces la primera opción fue darles información, y explicarles que con el 6% no iban a tener una pensión adecuada para su vejez y que lo más racional era ahorrar un poco más de su fondo, de su salario, incrementar el porcentaje de ahorro de su salario. Y eso no logró ningún aumento, ¿sí? La gente se quedó con el 6%. ¿Por qué? Porque ellos sentían que si empezaban a ahorrar más ahora, destinaban ya no el 6, sino el 9 o más, iban a perder parte de su salario, ¿sí? A pesar de que era un ahorro, en este momento ese ahorro que no voy a dejar de consumir hoy, lo sentían como una pérdida, ¿sí? Entonces no querían ahorrar. ¿Qué se hizo? Se les dijo, ya mira, es bueno que incrementes tu ahorro, pero no lo tienes que hacer ahora, sino la próxima vez que te aumenten el sueldo, de ese aumento de sueldo que vas a tener, ya no ahorres el 6%, ahorra el 9%, ¿sí? No ahora, cuando te aumenten el sueldo. Y del diferencial, de lo que vas a ganar de más, de ese de más, ya no ahorra 6, ahorra 9 o ahorra 11, ¿sí? Y esto es lo que se logró. La gente que rechazó participar en el programa, siguió ahorrando su 6%, mientras que la gente que dijo, ya sí, cuando me aumenten el sueldo voy a ahorrar más, empezó a ahorrar 9 y casi 12% de su salario. ¿Por qué? Porque la propuesta de cuando te aumenten el sueldo, de ese aumento ahorra más, ya no lo sientes como una pérdida. Porque para empezar, uno, que no es ahorita, es en el futuro. Dos, que la sensación de ahorrar más porque te aumentaron el sueldo, ya es algo positivo, me aumentaron el sueldo. Tres, no voy a perder, igual voy a ganar más. Ahorita, voy a tener un ingreso mayor que el que tengo ahorita, ¿sí? Y ya no lo siento como pérdida. Y logro este aumento. Sí, entonces, este es un ejemplo de cómo, considerando estos sesgos, considerando estas limitaciones que tenemos al momento de decidir, se pueden lograr cambios importantes. La economía del comportamiento está siendo cada vez más utilizada en diferentes campos. Pago de impuestos, vamos a ver un ejemplo en la clase del viernes aplicado a Perú. De hecho, yo antes de irme a la maestría pensaba que en verdad el pago de impuestos en Perú era imposible de utilizar, pero me di con que existe un paper en Perú de utilizar Behavioral Economics para aumentar pago de impuestos. El tema de ahorros lo acabamos de ver con este programa de Save More Tomorrow y de cómo utilizar el sesgo por el presente, la opción default y la aversión a la pérdida puede incrementar tasa de ahorros. En el tema de salud, el BIT sacó en el 2014 un reporte de cómo la economía del comportamiento podía dar incentivos importantes para, sobre todo, promocionar hábitos saludables, comer comida saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar, tomar menos. Un ejemplo interesante es, por ejemplo, un cochecito, los coches del supermercado, que venían marcados con zonas digamos, este es el coche, y acá venía la mitad, estaba pintado de verde y decía verduras. Una parte de acá decía carnes y la de acá decía otros, ¿sí? Entonces, solo el hecho de marcar, pintar con verde el carro, hacía que la gente consuma más verduras, compraba más porque veía la mitad y decía, pucha, esto está medio vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque el framing y el punto de referencia que teníamos, ¿no? Si es que yo solo compraba mi lechuga y dejaba el resto vacío, iba a decir, pucha, no estoy comprando poca verdura, debo comprar más.
Temas de conservación del medio ambiente, se ha visto cómo utilizar la economía del comportamiento para reducir consumo de agua, de luz. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En protección al consumidor está el caso de Colombia y la revisión de sus procesos en el regulador de telecomunicaciones. Vamos a ver un ejemplo más adelante también. Y en educación financiera es importante porque hay un metaanálisis que muestra que los programas de educación financiera que solo dan información son importantes, pero no son suficientes. Y en realidad la información que yo pueda recibir sobre importancia de ahorrar, qué significa tasa de interés, etc., explica muy poco del cambio de comportamiento que yo pueda tener. Más lo explica hechos como la opción default de ahorrar, no ahorrar. Más lo explican cambios como ya no ahorres de ahorita, sino ahorra del futuro. Eso explica más que dar información. La información es necesaria, pero no es suficiente. Este tema de economía del comportamiento se ha visto en 3 reportes importantes en los últimos años. El Regulatory Policy and Behavioral Economics de la OECD, que hace una revisión de qué instituciones utilizan esto. En ese año básicamente eran Estados Unidos y el Reino Unido, y muestra el potencial que tiene para sectores como el financiamiento, los mercados financieros, seguros de salud, entre otros. El World Development Report es más basado para política de desarrollo. Muestra cómo el pensamiento automático, que lo vamos a ver en el módulo 4, es importante, el hecho de que a veces no estamos razonando todas las opciones que tenemos, sino la que más nos gustó, y a veces ni siquiera sabemos por qué escogemos lo que escogemos, ¿no? O sea, yo hasta ahora no entiendo por qué en las tarjetas de crédito a veces ponen figuritas de muñecos y cuestan más. Y en verdad, entonces, a veces nuestro pensamiento se deja llevar por lo que más nos atrae y no nos ponemos a pensar en eso, ¿no? Ahora, también puede ser totalmente racional que en verdad yo me siento más feliz con tener la cara de Bugs Bunny en mi tarjeta de crédito y quiero pagar por tener la cara de Bugs Bunny en mi tarjeta de crédito, y es porque a mí me gusta, ¿sí? O sea, tampoco no es que sea algo irracional. Bueno, él también habla del pensamiento social, que tiene que ver sobre todo en que nos dejamos llevar por lo que la gente hace, justificamos nuestras elecciones en base a lo que hacen los otros. Es el tema de la influencia de la norma social, que lo vamos a ver. De hecho, ahora cuando yo hacía las preguntas, no era que todos levantaban la mano a la vez, sino que empezaban a levantar y de ahí de repente uno se convencía y levantaba la mano. Y eso es normal, pasa. Y la final es la importancia de los modelos mentales, ¿no? Lo que ya les comenté hace un rato. Y finalmente está este Behavioral Insights Applied to Policy, que es un documento que revisamos con algunas personas acá de OCIPTEL, en el que hacen una revisión de más de 200 políticas que se han implementado en Europa utilizando economía del comportamiento. Algunas más efectivas que otras, pero en general para mejorar y tratar de hacer políticas más eficientes. Experiencias internacionales. En el 2010 se crea en Inglaterra, David Cameron ordena la creación del Behavioral Insight Team, que era una institución que pertenecía al gobierno y que se encargaba de utilizar estos conceptos para mejorar políticas. Por ejemplo, para aumentar pago de impuestos, para reducir prescripciones médicas innecesarias. Todos estos ejemplos los vamos a ver en la clase del viernes, pero la economía del comportamiento demostró en el Reino Unido ser útil para esto, ¿sí? En el 2015 el presidente Obama hace una orden ejecutiva para que se aprovechen los aportes de la economía en el diseño de políticas. En Europa hay países como Holanda, Alemania, Francia, Finlandia que han creado sus Behavioral Insights Team. De hecho, el Behavioral Insight Team ha abierto oficinas en Estados Unidos, Australia y Singapur. Recuerden que mencioné a Singapur como un ejemplo de uso de la política neoclásica. Bueno, también se reconoce el efecto que tiene la economía del comportamiento. Y en países latinoamericanos también hay ciertas evidencias. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es un ejemplo que vamos a ver cuando revisemos normas sociales.
se utilizó para disminuir el consumo de agua y con bastante éxito. En El Salvador es un ejemplo para entender por qué una política sobre subsidio de gas no funcionó. ¿Cuál era el caso en El Salvador? En El Salvador el gas era subsidiado, ¿sí? Entonces el gobierno aseguraba que el precio no supere un tope y se subsidiaba la diferencia. ¿Qué pasó? Que bueno, el precio del petróleo aumentó en los años, en el 2008, 2007 creció bastante, y entonces el precio del gas era demasiado para el Estado. Y cambió su política de un subsidio al gas a un fondo de compensación, ¿sí? Entonces a la gente, en lugar de subsidiarle el gas, le iba a entregar dinero en efectivo, ¿sí? Y este dinero en efectivo no iba a ser para todos, iba a ser para los clase media y más pobres, ¿sí? Entonces se excluía a las personas de mayores ingresos de recibir este beneficio. Desde el punto de vista económico racional, esta política no tendría por qué ser negativa, porque el monto que se entregaba en efectivo era el mismo, no había que el subsidio era mayor, el dinero era el mismo, y al final y al cabo yo podía usar el dinero en lo que quisiera, ¿no? O sea, podía ser para el gas o podía ser para las otras cosas, entonces era más libre de poder usar el dinero en lo que quisiera. Pero esta política de quitar el subsidio al gas y generar un beneficio, un pago en efectivo, una compensación en efectivo, generó una gran desaprobación en el gobierno. De hecho, hizo que pierdan la mayoría en el Congreso el gobierno, y era más desaprobada por la gente pobre que por la gente rica, ¿sí? Cuando los que estaban perdiendo eran los ricos, que ya no iban a recibir el subsidio del gas. ¿Qué pasaba? Bueno, status quo, yo tenía mi subsidio, quería mi subsidio, y pérdida, aversión a la pérdida. Ahora estoy perdiendo el subsidio. Y como tengo cuentas diferenciadas, no decía, bueno, esto compensa con lo otro, sino que estoy perdiendo acá. Con el paso del tiempo y de los meses, la política ya ganó aprobación, porque con la experiencia, y este es otro concepto, cuanto más experiencia uno gane, puede lograr superar estos sesgos al principio, ¿sí? O sea, porque uno gana experiencia y va realizando, se va dando cuenta que en realidad, pues ya no tengo el subsidio, pero ahora tengo este dinero y este dinero lo puedo usar para el gas o lo puedo usar para otra cosa. En Colombia está la revisión integral del régimen de protección de derechos de los usuarios y servicios de comunicaciones. Vamos a revisar algunas de sus conclusiones en las siguientes diapositivas. Y en Chile había una revisión, hay una experiencia de revisión y rediseño de los recibos de luz para resaltar cuál es la información más importante, porque por lo general la gente solo se fija en el precio, ¿no? Va el recibo, cuánto tengo que pagar y ya está. Y a lo mucho de repente, no sé si en Chile el gráfico de barras, si es que he consumido más o menos que el mes pasado, pero no entendían en realidad cómo estaba estructurada la tarifa que pagaba. Y se estaba viendo un problema, un rediseño para hacerlo más simple, para hacerlo más intuitivo. Este es un ejemplo que saqué del documento de la revisión de Colombia. ¿Alguien nota algo raro en este mensaje? Este es a veces, sobre todo creo en el caso de los prepagos, te ofrecen asimilarte a recibir el horóscopo, a recibir chistes, a recibir, no sé, noticias, etc., que tienes que poner aceptas o cancelas. Y a veces la gente llama y dice, me están cobrando por un servicio que yo no he pedido, ¿sí? Esto es algo parecido. En el caso de Colombia ofrecían furor por las ovejas de 5 patas, recibe las noticias más locas. ¿Cuál es lo raro en este mensaje? ¿Nadie? ¿En vez de poner precio, ponen PRC? No. A la reducción que voy a tener en utilidades esperadas. Y en Australia se hizo un estudio que mostró que ganar nuevos clientes puede costar hasta 7 veces más que retener a los actuales, ¿sí? Y que una disminución de 5% en la tasa de deserción puede aumentar en 125% las ganancias. ¿Qué hacer con esta información? Es información que obviamente los gerentes y los funcionarios de las empresas la saben, ¿sí? Obviamente saben que la atención al usuario es importante, saben que retener al cliente es importante, pero el día a día, la presión de reportar las utilidades, los ingresos, puede hacer que mi sesgo por el presente haga que descuide
esto, ¿sí? Entonces, resaltar esta información siempre es útil. Finalmente, estas son algunas de las recomendaciones que se encontró en el estudio sobre protección al consumidor del sector de telecomunicaciones en Colombia. En cuanto a la información, se hablaba de crear un sistema que estandarice la información a ser presentada, ¿sí? Cada contrato, cada plan, ver cuál es la información más relevante sobre ingresos, sobre costos, y reportarla de una manera estandarizada para todas las empresas, ¿sí? Eso facilita la comparación, porque ya sé dónde está, sé dónde buscar. Brindar herramientas que ayuden a la toma de decisiones como checklist, revisa A, B y C. Estos son los 3 puntos que uno debe tener en cuenta al momento de elegir cierta cosa. Y la información debe ser oportuna e incluir comparaciones. El efecto de, y lo vamos a ver en el caso de las normas sociales, de cómo influye la comparación, cómo influye lo que hacen los otros, es muy importante, ¿sí? Entonces, que yo pueda comparar ayuda ahí bastante. Atención al cliente, bueno, siempre un proceso que vamos a ver en la clase del viernes otra vez más, es hacer las cosas más simples, ¿sí? El hecho de que yo me tenga que mover de acá a donde está la laptop puede hacer que no haga el reclamo. El hecho de que tenga que esperar un tiempo que uno podría considerar prudencial puede generar que no haga un reclamo, que no acceda a la información, ¿sí? Por este sesgo que tenemos en el presente y por la limitada capacidad cognitiva que tenemos, por la carga de cosas que tenemos que hacer. Crear un ranking sobre la calidad del servicio de atención al cliente puede ayudar, sobre todo para resaltarles a las empresas el servicio de atención al cliente que están dando y el potencial costo que puede generar en ellas, el no atender a sus clientes adecuadamente. Y de hecho, también puede ayudar en mejorar la atención los incentivos que tienen las personas de atención en ventanilla, ¿sí? Muchas veces, y lo he escuchado de amigos que trabajan, que si una persona está muy molesta, le dicen, bueno, ya no vas a pagar este mes y me evito el problema, ¿sí? Y vamos a ver que eso puede generar un incentivo contrario en las empresas. Lo vamos a ver en la clase del jueves, sobre todo. Consumo de los usuarios. Mejorar mecanismos de información sobre consumo de los usuarios, simplificar la información en los recibos, resaltar los costos de oportunidad, lo que hablaba del costo de no cumplir con el contrato, cuánto voy a incurrir si es que al final decido cambiar de plan o quiero irme a otro plan antes de tiempo. Crear una herramienta online, vamos a ver un ejemplo otra vez el viernes de cómo en Inglaterra se creó una aplicación que leyendo un código de barras podías ver rápidamente tu consumo y en otros planes cuánto hubieras pagado menos por el consumo que realizaste ese mes. Y para los servicios en paquete es importante brindar información que resalte el costo de cada una de las opciones, ¿no? Porque muchas veces se agrega todo en una sola cosa. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Yo les voy a mandar una encuesta más sobre esta clase. Por favor, traten de responderla. Y a ese mail, si tuvieran alguna pregunta, si quieren alguna referencia, de hecho la lista de referencias está en este PPT. Si tuvieran alguna duda, si quisieran información sobre algún punto en particular, me preguntan por ahí. Karen les va a pasar el PPT para que lo tengan en virtual. Y les pido que para el día de mañana traigan por favor el folder para poder agregar ahí la siguiente lección. Gracias.